Lección 26. Entonces vamos a poner atención a lo que vamos a trabajar. Ya en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado, igual sigue siendo estructura de la oración, pero en esta ocasión vamos a trabajar lo que son los circunstanciales, ¿ok? El complemento circunstancial. ¿Ok? ¿Para qué sirven? ¿En qué caso se usa? ¿Qué es lo que desea transmitir? Toda esa información es lo que vamos a ver a continuación, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué cosas son los complementos circunstanciales? Los complementos circunstanciales son, en este caso, complementos del verbo. Sirven para poder definir, en este caso, circunstancias en las que se desarrolla el verbo, como cuándo, cómo, dónde, cuánto, ¿correcto? Por el momento, lo que vamos a nosotros a estudiar viene a ser, en este caso, el complemento de tiempo, el complemento de modo, el complemento de cantidad y el complemento, en este caso, de lugar. Vamos a replicar la oración que está aquí y vamos a ver punto por punto cómo yo puedo, en este caso, puedo ubicar los complementos circunstanciales, ¿ok? Ya, vamos con la oración. Entonces, empezamos con esta oración. Daniel caminó mucho por la avenida, ¿correcto? Entonces, vamos primero a separar las oraciones por sujeto y predicado, ¿ok? Entonces, para poder nosotros determinar el sujeto, debemos preguntarnos quién caminó. Y la respuesta sería Daniel. Daniel caminó, sujeto. Ahora, para el predicado es todo lo que no es el sujeto, ¿correcto? En este caso sería, caminó mucho ayer por la avenida. Es todo. Ya en este caso el predicado es todo lo que no es sujeto. ¿Ok? Y dentro del predicado hay una estructura, ¿correcto? Donde el principal viene a ser el verbo. ¿Qué hizo Daniel? Caminó. Entonces, esa acción que expresa el verbo como caminar, viene a ser en este caso el verbo, ¿ok? Y acá viene en este caso lo que nosotros llamamos complementos circunstanciales. Cuando nosotros en este caso queremos determinar que no solamente queremos quedarnos en el Daniel caminó, ¿ok? No queremos quedarnos en el Daniel caminó. Lo que queremos en este caso es especificar por qué caminó, cuánto caminó, por dónde caminó, o sea, ¿no? Dar más detalles. Para esos detalles adicionales que necesita el verbo, usamos en este caso los complementos, ¿ok? Entonces, el complemento de tiempo es aquel, en este caso, que determina el momento en que se desarrolla la acción. Y la pregunta con la cual yo voy a trabajar para encontrar ese complemento de tiempo es ¿cuándo? ¿Cuándo Daniel caminó? Ayer. Este es complemento circunstancial de tiempo. Nos indica en qué momento caminó. Ya puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en la mañana, en la tarde. O sea, toda aquella palabra, adverbio, ¿no? O frase adverbial que signifique que signifique momento de tiempo, ¿ok? Entonces, eso va a ser complemento circunstancial de tiempo. Correcto. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres encontrar un complemento circunstancial, haces la pregunta ¿cuándo?
¿no? Con el verbo, ¿cuándo caminó? Ayer. ¿Ok? Ahora, yo quiero saber, en este caso, el modo. Quiero encontrar el modo. Para encontrar el modo, en este caso, pregunto ¿cómo? En este caso es la forma que caminó, ¿no? Ya, esa es. Me da un detalle vago de una acción, de un adjetivo, de un adverbio, ¿no? En este caso, sería, ¿cómo caminó? ¿Cómo caminó? Eh, sería en este caso, bueno, no es de modo, sería de cantidad, ¿no? De cantidad. La pregunta sería, ¿cuánto? ¿Cuánto caminó? Esa sería la pregunta correcta para encontrar un circunstancial de cantidad. ¿Cuánto caminó? Mucho. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, el complemento circunstancial de cantidad. ¿Ok? Acá, en este caso, se pueden utilizar las iniciales, ¿no? En el caso, en el que yo marqué hace un momento, CCC es complemento circunstancial de cantidad. Y el que marqué anteriormente, el CCT, es complemento circunstancial de tiempo. ¿Ok? Entonces, porque obviamente la nominación es muy grande. ¿Ok? Queremos abreviar. Si yo digo en este caso circunstancial del lugar, es el dónde, ¿ya? Y responde la pregunta, ¿dónde? O sea, su ubicación, en qué lugar se hizo se desarrolló la acción que describe el verbo. Eso es lo que me pide en este caso, me pide responder. ¿Dónde? ¿Ok? Y en este caso sería por la avenida. Sería complemento circunstancial de lugar. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver, en este caso, el predicado puede tener más de un complemento circunstancial. ¿Ya? En una oración puede haber más de un complemento circunstancial. En la oración puede tener objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. Puede el circunstancial estar con el verbo sin necesidad de que estén presentes el objeto directo y el objeto indirecto. Porque o sea, no es una obligación, ¿ok? Desde que en este caso este verbo ya es un verbo no copulativo, de alguna manera tiene independencia sintáctica. A ver, Mabel, Lian Fabricio, están con la cámara apagada, prendan sus cámaras. Ya, entonces, hablaba en este caso de que, como ustedes pueden ver, hay más de un complemento circunstancial en la oración. Puede tener más de uno, puede estar acompañado de objeto directo, objeto indirecto, puede no estarlo. ¿Ya? De que en este caso el verbo no copulativo tiene una independencia sintáctica, desde ese momento, pues, de alguna manera, el verbo puede estar solo o puede tener acompañantes. En el caso de los acompañantes es para poder terminar eh, ¿no? de determinar el mensaje, o sea, el mensaje que nos pide la oración. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la lectura el autor nos propone, nos dice, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, mal, regular. Entonces son preguntas en circunstancial de modo, por ejemplo, ¿no? El que todos no usen el ejemplo. El de modo me indica, en ese caso, me expresa o me indica cómo estoy, ¿no? Ya se responde la pregunta, ¿cómo, por ejemplo? ¿Correcto? Entonces, esos son los cuatro circunstanciales que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que estos complementos pueden estar en la oración, ya puede ser más de uno, como hemos podido ver, ¿correcto? Bien. Vayamos a algunos, ¿ya? Bueno, tenemos una buena cantidad de ejercicios, así que podemos en este caso
trabajar con algunas de ellas y también dejar otras para la clase de más tarde, ¿no? A ver. Ya, a ver, vamos a ver las 5, ¿ya? Vamos a ir con las 5. Ya, quiero, a ver, vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿ok? Vamos con estas 5, porque nos va a permitir de alguna manera analizar los circunstanciales y poder, en este caso, entender cada uno de ellos. Ya, yo tengo la primera oración, dice, mi perro camina por el parque. Ya, vamos en este caso primero a separar en sujeto y predicado. ¿Quién camina por el parque? Mi perro. ¿Mi perro? ¿No? Mi perro. Entonces, mi perro es el sujeto. El predicado, en este caso, es todo lo que no es el sujeto. Camina por el parque. Todo, todo. No solamente tienes que señalar el verbo, tienes que señalar toda la frase que no es sujeto. ¿Ok? Siempre nosotros tenemos que identificar, primero, ¿te has dado cuenta? Yo identifico el verbo. Y me hago para poder, en ese caso, identificar el sujeto, yo digo, ¿quién? ¿No? ¿Quién camina? ¿No? Puedo terminar la Mi pregunta perro. por el parque. Ese es sujeto, entonces, para sujeto y el resto es predicado. ¿Ok? Todo, en este caso, primero advirtiendo dónde está el verbo. ¿Ya? Ahora, por el parque. ¿Es un complemento, es un objeto directo? No, porque la acción caminar no involucra tanto al parque, o no se hace sobre el parque. Objeto indirecto, tampoco porque no recibe algo, no hay una relación indirecta, ¿ya? A ver, de los circunstanciales tengo tiempo, lugar, modo y tiempo, cantidad, perdón, cantidad, me faltaba la cantidad. Ya, a ver, Jimena, con qué pregunta yo puedo saber qué tipo de complemento es? Cebolla, tomate. ¿El perro? No, ese es el sujeto. ¿Quién camina? Yo estoy equivocado. Pues el parque, ¿qué cosa es? ¿Es circunstancial? ¿Es objeto directo? ¿Es objeto indirecto? Esa es mi pregunta. A eso yo voy. Ya, a ver. Es un circunstancial. Dime, ¿circunstancial de qué? Ya, a ver. Tenemos 4 opciones. O puede ser circunstancial de tiempo. Ya, puede ser circunstancial de modo. Puede ser. ¿Por qué no veo a Víctor Manuel y a Gaela? ¿Por qué no los veo en sus sillas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, hijo? Profesor, ¿De qué está? No. profesor, es que mi Dime. hermana vino. Mi hermana vino y como estaba fuera y mi hermana no estaba encontrando la llave, Tienes mi que hermana me avisar. llamó. Por eso digo, avísame para que puedas hacer. ¿Ya? Siempre se avisa. ¿Ok? Ya. A ver. Ya, les decía que teníamos, Gaela, ¿dónde anda? ¿Por qué no está presente? ¿Mm? Ya. Decía que teníamos circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, y teníamos circunstancial de cantidad. ¿Ok? Listo. Entonces,
Si yo, la referencia por el parque, ¿qué circunstancial será? ¿Qué circunstancial será? Lugar. Lugar, pues. Entonces responden la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde camina el perro? Por el parque. El Eso parque. es circunstancial de lugar. ¿No se Ojo, puede ir al ahora, baño? yo te digo, ojo. Para eso, nosotros tenemos que descartar, ya, tenemos que descartar el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en este caso, para yo determinar que es circunstancial, esta frase no puede ser objeto directo ni objeto indirecto. Por ejemplo, ¿no? Yo, para saber el objeto directo, la pregunta es ¿quién, no? ¿O qué, no? ¿Qué camina por el parque? ¿Quién camina por el parque? No hay en este caso una respuesta. Si es entonces, en el caso de del objeto indirecto, ¿no? Empezaría por ¿a quién? ¿A quién camina mi perro? ¿Para quién camina mi perro? No tiene sentido. Entonces, descartadas esas opciones, puedo, en este caso, ver si es que es un circunstancial de modo, de tiempo, de lugar. Pero si hay una referencia al lugar, a modo, a cantidad o a tiempo, puede ir directamente a una circunstancial, pero siempre y cuando tengan referencias de estas circunstancias. ¿Ok? En la siguiente, la señora llegó tarde a la cita. ¿Cómo encuentro o sea, quiero separarlo por sujeto y predicado? ¿Cómo lo haría? La señora. ¿La señora qué cosa es? Sujeto. Sujeto. Sujeto, ¿no? Porque es quien hace la acción. ¿Ok? Sujeto. Ahora, ¿es solamente la señora? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? La Tengo que señora leer sin toda la teléfono. oración para... Exacto, está diciendo la señora sin teléfono. Hay una apreciación adicional sobre la característica del sustantivo. Está sin teléfono. ¿Ok? Entonces, esto también tenemos que nosotros, si en la frase, si el núcleo tiene una frase con un nexo, ¿ya? En este caso, tiene que involucrarlo, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, la frase sin teléfono, lo que está haciendo es determinar una característica de la señora, ¿correcto? En este caso, el predicado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el predicado? Llegó tarde a la cita. Llegó tarde a la cita. Ok, muy bien. Profesor, ¿puede ir al Muy baño? bien. Vaya, ¿cuál sería en ese caso el verbo? ¿Cuál sería el verbo? Tarde. No. ¿Cómo va a ser tarde? Sin tele. Te he dicho que el verbo describe Llegó. acción. Llegó, llegó, es acción. ¿Ok? Tienen ya que empezar ustedes a discriminar un verbo de otra palabra, de la categoría. Ya. A ver. En ese caso, tarde a la cita. ¿Es circunstancial? ¿No es circunstancial? ¿Será objeto, o sea, pregunta, ¿es objeto directo, es objeto indirecto? Si yo quiero saber, hago las preguntas. ¿Qué llegó la señora sin teléfono? No hay respuesta. ¿A quién llegó la señora sin teléfono? No hay respuesta. Entonces, es posiblemente que tarde y a la cita sean en este caso circunstanciales. Lo que hay que determinar es qué tipo de circunstancia sea cada uno. Por ejemplo, lean
Cada expresión, tarde. ¿Qué será? ¿Qué tipo de circunstancial podría ser? ¿De lugar, de Tiempo. tiempo, de modo? Tiempo. Tiempo. De tiempo. Es circunstancial de tiempo. ¿Y a la cita qué será? ¿Qué será a la cita? Lugar. Circunstancial del lugar. Correcto. Te está diciendo a dónde llegó tarde. Se puede responder con la pregunta ¿dónde? ¿Dónde llegó tarde la señora sin teléfono? A la cita. ¿Ok? Entonces, en ese caso era un circunstancial de lugar. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver. Tenemos el periódico está aquí. Pero lo primero es encontrar el verbo. Quiero encontrar el verbo para poder... El periódico. El periódico. ¿Periódico es el verbo? ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? Aquí. Aquí. Está. Oh, muchachos. Está. Está, porque me indica ubicación. Verbo ser estar. Ahora, ¿cuál sería, ahora sí, cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Aquí. El periódico. El periódico. Sujeto, porque es el que es de quien estamos hablando. ¿Cuál sería el predicado? Aquí. Aquí. ¿Por qué aquí, muchachos? Está ¿Y el aquí. verbo qué? Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está involucrar al verbo. No me digas aquí. Solo me estás hablando del adverbio. Y un predicado tiene verbo. Tienes que incluir al verbo. El hecho que yo encuentre el verbo primero es para poder separar sujeto y predicado, nada más. Pero cuando tú tengas que incluir el predicado, como lo estás viendo, estoy incluyendo al verbo. Entonces no me puedes decir aquí, no. Tienes que, cuando te pregunten o te pidan a ti, ¿cómo se llama? Dígame el predicado de la oración, tienes que, en este caso, tienes que, nombrarlo con su verbo. Si no, va a quedar incompleto, ¿correcto? Entonces, ¿aquí qué será? ¿Será objeto directo, indirecto? ¿Será circunstancial? ¿Qué será? A ver, Lugar. háganse las preguntas. ¿Perdón? Lugar. Lugar. ¿Ya? ¿Y qué pregunta te hiciste para poder saber que es un circunstancial del lugar? Está aquí. Está aquí es un lugar. Te pregunto. Ya, está bien, tú lo has intuido. Pero te pregunto ahora, ¿qué pregunta yo tengo que hacerme para, en ese caso, saber que aquí es un circunstancial del lugar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué lugar? No, no es qué lugar. ¿Con qué adverbio interrogativo empezamos, en este caso, la pregunta? Para saber, en este caso, para determinar el circunstancial del lugar. Profesor, eso es lo que... ¿Qué está aquí? No. ¿Qué está aquí? No, no está haciendo cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de los circunstanciales, de tiempo, de lugar, de modo y de cantidad, nosotros empezamos, o sea, para poder saber
que este adverbio es un adverbio del lugar, tenemos que empezar con una pregunta. Me hago una pregunta. ¿Cómo empiezo yo esta pregunta? Tiempo. No. ¿Qué está Cuando tú aquí? quieres encontrar, ya, sí, ya, a ver, silencio, ya nadie me responde. Cuando tú quieres encontrar un adverbio de lugar, tienes que empezar con el interrogativo ¿dónde? 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 Entonces yo digo, ¿dónde está el periódico? ¿Dónde está el periódico? Aquí. Por eso es un circunstancial del lugar. Si bien de alguna manera Piero intuyó, yo lo llamo así porque le pareció, ya, pero tenemos que nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es preguntarnos. O sea, la lingüística tiene preguntas específicas. Si yo quiero saber si un circunstancial es de tiempo, pregunto, ¿cuándo? Mi pregunta debe empezar con el adverbio interrogativo ¿cuándo? Si yo quiero saber, en este caso, saber si el circunstancial es de modo, mi circunstancial debe empezar con el interrogativo ¿cómo? Y si en ese caso, quiero saber si el adverbio debe empezar o es un circunstancial de cantidad, debería empezar con el adverbio ¿cuánto? ¿Mm? Esas son las que yo les estoy diciendo. Está bien lo que hizo, o sea, de alguna manera es válido lo que hizo Piero, que fue intuir, pero no siempre te va a ligar. Fran. Es que, bueno, son lo mismo ya, Fran, pues. Entonces, a lo que yo me refiero es, en ese caso, que no siempre vas a poder reconocer el circunstancial si no sabes la pregunta que tienes que hacerte o cómo debe empezar la pregunta. ¿Ok? Ahora en la siguiente. Ella escribe rápido. ¿Qué debemos encontrar primero? Ella El escribe. sujeto. Ya, pero ¿qué debo encontrar primero? El sujeto. No, primero es el verbo. Verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Escribe. Muy bien. Ahora sí, en este caso, para hallar el sujeto, me pregunto, ¿quién escribe? ¿Cuál sería la respuesta? Ella. Por eso que es ella el sujeto. ¿Ok? ¿Cuál sería el predicado? Escribe rápido. Exactamente. En este caso, yo lo que hago es señalar todo lo que no es sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. ¿Ok, muchachos? No te quedes con el escribe, no. Escribe rápido. Porque ese verbo tiene un complemento que determina, que especifica la información. Ahora, rápido, ¿qué circunstancial será? ¿Qué tipo de circunstancial será? ¿Mm? De modo, ok. ¿Cuál sería la pregunta para poder saber si rápido es un circunstancial de modo? ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Con qué debería empezar la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más, Gaela? ¿Qué sigue?
Vamos a ella. ¿Cómo escribe ella? Rápido. Ya, pero quiero que te fijes cómo sabes la pregunta. Empiezo con mi adverbio adverbial, luego coloco el verbo y finalmente el sujeto, ¿correcto? Esa es la manera. Entonces vas a obtener tu respuesta rápido, circunstancial, de modo, ¿ok? Correcto. Entonces, en esta parte de la clase, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Primero, ya les dije ayer incluso, tienen que aprender a analizar sintácticamente. Para ustedes, analizar sintácticamente, ¿qué significa o qué implica? En este caso, encontrar el verbo, luego el sujeto y predicado y determinar si el predicado tiene objeto directo, objeto indirecto o circunstancia, ¿no? Si es algo más completo, bueno, ya eso sería más adelante, en todo caso, también tendremos que identificar los componentes del sujeto, cosa que ya hicimos, ya hemos repasado. Pero por el momento, por ahora solamente hasta aquí. ¿Ok? Entonces, primero debo reconocer al verbo. Si no sé quién es el verbo, no puedo separar sujeto y predicado. No puedo determinar quién es el predicado. Una vez que ya sé mi predicado, reviso si tiene objeto directo, objeto indirecto o circunstanciales. ¿Ok? Por el momento de las circunstanciales son 4. Tiempo, lugar, modo y cantidad. Esos son los 4 que debemos aprender por ahora. Si en este caso hablamos de un circunstancial de tiempo, para poderlo identificar debemos empezar con el adverbio interrogativo ¿cuándo? ¿Ok? Si hablamos en este caso de un circunstancial de lugar, usaremos el adverbio interrogativo ¿dónde? Si queremos ubicar un circunstancial de modo, empezaremos con el adverbio interrogativo ¿cómo? Y si quiero saber si ese adverbio es cantidad o si ese complemento circunstancial es cantidad, de usar el adverbio interrogativo ¿cuánto? ¿Correcto, chicos? Eso es lo que tenemos que aprender por el momento. Nos vemos a las 3 de la tarde, a las 3, para la parte práctica de este tema, ¿correcto? Profesor. ¿Ya? Ok, entonces 5 minutos antes de esa clase ya van a ver la invitación a Zoom. No me queda más tiempo. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao, profesor. Chao.